Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, en pos de ti. Y siempre el deseo de nuestro corazón, Señor, es darte culto, darte honor, darte gloria, Señor, y honra a tu santo nombre, Señor. Porque tú veniste, Dios, dando tu vida, manifestando tu gracia, Dios, y tu bondad hacia nosotros, Señor. Tú estableciste, Señor, los medios de gracia, Padre, a través de los cuales, Señor, hemos encontrado, Señor, esa gracia, esa bondad y esa plenitud. Ayúdanos, Señor, a entenderlos y comprenderlos, Señor, para que caminemos, Dios, en esa voluntad, en esa gracia, Señor, y en esa misericordia. Padre, guíanos. Espíritu Santo, danos entendimiento. Señor Jesucristo, ayúdanos. Te lo pedimos, eterno Dios, en tu santo nombre, siempre esperando, confiando y creyendo, Señor, que tu nombre ha de ser glorificado, Señor, en esta tarde, donde juntos como hermanos y como iglesia, Señor, nos reunimos a alabarte, a adorarte, Señor, y a reconocer que tú eres nuestro Dios. Que tu palabra venga a ser vida, Señor, en cada uno de nosotros. Y en ello, Padre, encontremos la plenitud hacia dónde, Señor, y cómo tenemos que caminar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios. Aleluya, Cristo Jesús. Aleluya, Padre. Amén. Demos un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. El Señor les bendice en esta tarde. Ya estamos terminando este mes de agosto y comenzamos ya el mes de septiembre, y le damos gracias a nuestro Señor que nos permite estar reunidos compartiendo su palabra, compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, hermanos, del orden del culto como el principio regulador. Hemos compartido que es lo que nos llama a atender y darle culto a nuestro Dios, y de hacerlo de una manera correcta y que pueda ser agradable a nuestro Señor. El texto que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, es Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Este es el texto, pero siempre que empezamos así pues, de tal manera, entonces le antecede un texto del cual es necesario poner atención. ¿Qué nos dice ese contexto? Para que el autor de esta carta diera este texto que parece determinante en cuanto a quién es Dios. Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, tenemos que agradarle. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Así, tenemos que servirle en un acto de gratitud.
Pero muchas veces, hermanos, en ese pensamiento de querer agradar a Dios, cada uno de nosotros puede caer bajo su propia convicción, bajo su propio pensamiento, bajo su propio ideal de cómo puede agradarle a Dios. Ya lo leíamos hace 2 o 3 semanas acerca de Nadab y Abiú. Ya lo leíamos acerca de aquellos hijos de Aarón que habían presentado fuego extraño delante de Dios que él no había ordenado. No sabemos, porque no lo dice el texto, bajo qué términos ellos se habían acercado al Señor, cuál era su motivación, cuál era su intención de presentarle fuego, incienso al Señor, y que para Dios no fuera agradable, sino por el contrario, le pudiera parecer un acto abominable delante de sus ojos, y él decide que aquellos hombres fueran consumidos por el fuego y quedara como un testimonio de que Dios tiene establecido un orden. Ahora encontramos y leíamos en la Confesión de Fe de 1689 acerca de que Dios establece, hermanos, ciertos parámetros bajo el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora nuestra adoración no es como en el Antiguo Testamento. La ley ritual ha sido quitada, ya no participamos de esa misma manera para rendirle un culto a Dios, y lo deja establecido esta carta a los hebreos. Toda la carta a los hebreos, hermanos, nos habla de que ya no es conforme a la ley ritual para presentarnos agradablemente delante de Dios, que ahora hay algo mejor, que ya no hay sacerdotes humanos, sino tenemos un sumo sacerdote, que ya no hay sacrificios, porque hubo un solo sacrificio en Cristo Jesús. Todo esto es lo que habla la carta a los hebreos. Inclusive dice el versículo 24 de este capítulo 12, a Jesús el mediador. O sea, ya hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y es el único medio del cual podemos serle agradable al Señor. Entonces, hermano, esta carta a los hebreos se escribe con ese propósito. No de demeritar lo que se hacía ni que estaba mal, sino marcando que ya había una transición bajo la cual tenían que caminar, ser sometidos en ese entendimiento y en una comprensión clara del Evangelio de nuestro Dios. Podemos tomar referencias como lo hemos hecho del Antiguo Testamento para que podamos tener una claridad y comprensión de lo que es Dios, de quién es Dios y cómo Dios sigue manteniendo su realidad, su principio, su claridad. Inclusive esta frase de Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, sigue determinando que aunque Dios estaba en un pacto con un pueblo, sigue siendo el mismo. Dice, si alguien puede leerlo, Deuteronomio 4:24. Yo leo este versículo 29 de Hebreos capítulo 12. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ayúdeme a alguien a leer. Sigue siendo el mismo. Pero ahora los parámetros que él marca, la intención con la cual se manifiesta, sigue siendo la misma. Sigue siendo el mismo. Y podemos empezar a leer, hermanos, para llegar a esta idea que manifiesta en el versículo 28 y versículo 29. Dice en este capítulo 12, versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, hablando de Esaú. Versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Ahí quien estaba hablando era Dios. Estaba manifestando su voluntad a un pueblo. Ese pueblo, ese pasaje, hermanos, que encontramos también en Deuteronomio, donde aquellos no se podían acercar. Deuteronomio contando Moisés la experiencia que habían tenido sus ancestros, sus padres, sus abuelos, de aquellos que estaban por entrar a la tierra prometida. Les recuerda aquella situación. Y ahora este autor de la carta a los hebreos les hace mención de cómo Dios se manifestó en un monte humeante, donde ni aún las bestias podían acercarse, y donde aquellos hombres decían que ya no hable más. Fue tan grande su temor, fue tan grande la presencia y la manifestación del Señor, que aquellos rogaban para que Dios ya no hablase. Inclusive ellos declararon: Moisés, que te hable a ti, y lo que te diga a ti, eso haremos. Y así es, porque Moisés se convirtió en la voz profética de Dios. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este es el Dios, el mismo Dios del que estamos hablando en este versículo 29, y que termina el escritor de esta carta haciendo mención que sigue siendo el mismo. Y empieza a hablar en el versículo 22 acerca de que ha habido un cambio, una manifestación que quizás no se ha comprendido. Cómo es que en esa transición Dios sigue manifestándose, pero quizás ya no hay el mismo temor, ya no hay la misma reverencia, ya no hay la misma oportunidad de buscar al Señor, porque no hay un entendimiento claro de quién es Dios. Dice en el versículo 22, decía en el 18, no nos habéis acercado. Así comienza el versículo 18, y el 22 dice, sino que os habéis acercado. Ahora en esta nueva manifestación bajo el evangelio del Señor, ¿qué es lo que habla este capítulo, esta carta a los hebreos? ¿Cuál es la manifestación de Dios? ¿Bajo qué orden se manifiesta el Señor? Porque es necesario que comprendamos y entendamos cómo es que Cristo es mayor que Moisés, que el antiguo pacto, que los sacrificios que se hacían, que los sacerdotes que estaban, que el propio culto que se daba en ese momento. Ahora ha venido a manifestarse y hablarnos de la más grande manifestación de Dios, que es a través de Jesucristo. ¿A qué nos hemos acercado, pues? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la iglesia o a la congregación de los primogénitos. Es ahí, hermanos, donde tomamos referencia. ¿A qué nos hemos acercado? A la congregación de Dios, a la iglesia del Señor, y eso es de lo que hemos estado hablando. El cómo tiene que ser edificada la iglesia del Señor, cómo tiene que ser manifiesta, cómo tiene que hacerse evidente, cómo es que nuestro Dios tiene que ser comprendido, hermanos, bajo el evangelio. No digo bajo esta nueva dispensación, porque podemos tomarlo equivocadamente, sino bajo este nuevo pacto que Dios ha hecho. Porque dice el versículo 24 que Jesús es mediador del nuevo pacto. Y este nuevo pacto vino a ser caduco el anterior.
Y es como tenemos que comprender, hermanos, cómo es la manifestación del Evangelio de Dios y quiere hacerlo presente y manifiesto hacia nosotros. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿tu nombre está inscrito en el libro de los cielos? ¿Por qué? Porque hemos creído. Aquí, hermanos, muchas veces esto se puede presentar a una confusión, porque dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El Señor Jesucristo manifestaba cuando Él estaba en medio de los hombres, diciendo, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Inclusive Juan el Bautista es la manera en que presenta a Jesús o al Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Y empieza la manifestación ¿de qué? De un reino. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que es necesario comprender. ¿Ya somos salvos? Sí, pero todavía no. ¿Cómo, hermano? Sí, ¿cómo que soy salvo, pero todavía no? Porque todavía no se manifiesta tu salvación. ¿Cuándo va a ser eso, pues? Cuando no quiero decir te mueras, cuando el Señor te llame a su presencia o cuando Él venga, es cuando va a hacerse manifiesto ¿qué? Nuestra salvación. Eso dice Pedro. Vamos a leerlo, porque eso es lo que dice Pedro. Capítulo 1. Creo que sí es primera de Pedro. Dice, versículo, voy a leer desde el 3, creo que es aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso es que sí, pero todavía no. No sé si me explico en esa expresión. Sí somos salvos, pero todavía no estás a plenitud. Cuando no se comprende, hermanos, cuando se toma una parte, decir, sí, ya soy salvo, entonces se puede caer en un gran libertinaje de las cosas. Es que yo ya soy salvo. Pase lo que pase, yo ya estoy en esa plenitud, de esa gracia, de esa bondad. Y aunque pecare, Dios me lleva a esa plenitud. Ese es el libertinaje. Pero cuando se entiende la otra parte, pero no, entonces se aplica a la salvación por obras y el hacer esto y el hacer aquello para alcanzar la gracia de Dios. No, por eso es un equilibrio entre el sí, pero todavía no. Es lo mismo que el reino. El reino lo inauguró el Señor Jesucristo. Y estamos, hermanos, en ese reino. Pero todavía no se manifiesta la plenitud del reino de Dios. Y así podemos ir con cada una de estas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Veremos muerte? No, ¿verdad? Pero todavía no, en el sentido, ¿cuál? De la vida eterna. Entonces, hermano, es necesario comprender el Evangelio en ese sentido, que hay cosas que el Señor ha traído hacia nosotros, pero hay muchas de esas que por nuestra naturaleza o porque aún el Señor Jesucristo no ha regresado, no podemos ver todavía esa plenitud de la promesa de Dios. Eso la invalida de ninguna manera. Por el contrario, hermanos, el Señor a través de su palabra, del Espíritu Santo,
nos fortalece en esa esperanza en nuestro Dios. Tenemos esperanza en el Señor. Por eso dice en Tesalonicenses, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Por eso es difícil, hermano, cuando te piden orar por un enfermo y ese enfermo o su propia familia no tiene esperanza en el Señor, es más difícil. Porque los que tenemos esperanza sabemos que si el Señor nos llama a su presencia, es exactamente eso. Nos llama a su presencia a disfrutar una plenitud de la que ahora no disfrutamos o no tenemos. Por eso es nuestra esperanza. Y por ejemplo, los familiares de aquellos que tienen a alguien enfermo y que ha sido desahuciado, hay una esperanza. ¿De qué? De que va a estar con el Señor y estará mejor. Nos dolemos en la carne, hermanos, pero vemos una esperanza hacia adelante en el Señor. Por eso el domingo estaba compartiendo a nuestra hermana acerca de la fe en Dios. ¿Tenemos fe en Dios? Sí. Pero hay cosas en las cuales todavía no podemos abrazar esa plenitud en el Señor. ¿Podemos adorar a Dios? Sí. Pero todavía no lo podemos hacer plenamente, ni todo el día, ni en todo tiempo, ni en toda hora. ¿Sí hemos sido libres del pecado? Sí. Pero todavía esa plenitud no se manifiesta. Porque aún todos los que estamos aquí pecamos y fallamos. Entonces, hermanos, cuando no comprendemos esto, podemos desviarnos a muchas circunstancias en nuestra vida. Por eso es necesario ser parte de una congregación, la cual nos dé dirección, nos dé entendimiento, nos dé palabra, a través de lo que el Señor estableció, ya lo hemos comentado. Y es lo que hemos tratado de encontrar en un principio regulador que guíe nuestras vidas y nuestros corazones. Sigo leyendo la carta de Pedro. La herencia incorruptible, ¿tenemos una herencia incorruptible? Sí, pero todavía no. Incontaminada, sí, pero todavía no está plena. Inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Somos salvos? Pero todavía no. Y no es una contrariedad, hermanos, es una verdad tan cierta y que debemos de tener tan clara, si no nos vamos a tender o hacia el legalismo o al libertinaje. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjese, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedora se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, pero todavía no. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Muévele el ratón nada más. ¿No funciona el ratón? Es que atraviesas tu mano y pues se graba tu mano. ¿No sirve el ratón? ¿No? Está apagado. Apágalo y préndelo a ver si funciona. Bueno.
No estamos transmitiendo en vivo, hermanos. Hay un problema ahí con el internet, pero bueno, perdón la distracción. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin. Entonces, hermanos, regresando al pasaje de Hebreos, podemos encontrar que Dios está manifestando algo a lo que nos hemos acercado. Hebreos capítulo 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Somos santos? Sí, pero todavía no. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de Abel que la de Abel. Por eso dice, así que, versículo 28, recibiendo nosotros, ¿qué recibimos? Lo que dice del versículo 22 al versículo 24. Eso hemos recibido en el Señor, en una promesa, en un acercamiento, en una claridad, y en ello que tiene que estar siendo fortalecida nuestra fe. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de cuál, de este nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25, que es una observación y una referencia hacia lo que veíamos del versículo 18 al versículo 21. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? No el escritor, hermanos. Es aquí donde se toma primera y segunda persona. ¿Quién es el que habla? Dios. Porque acá, aunque en el versículo 18 y 19 pudiera parecer que hablaba Moisés, no era Moisés, sino era Dios, que hasta el mismo Moisés, dice el versículo 21, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Por eso dice aquí, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que no era Moisés, sino ¿quién era? Dios. ¿A través de qué? De Moisés y de lo que el Señor plasmó en las tablas de la ley y en la propia ley que escribió Moisés, inspirado por Dios, claro, pero era Dios quien hablaba. Y ellos desecharon, se excusaron, se disculparon y no hicieron caso a aquel que les amonestaba. Había una manifestación. Ahora, hermanos, nosotros pudiera ser más apacible lo que recibimos. A lo mejor pueden ser los gritos de un hermano nada más, o la amonestación de alguien que se acerca y le dice, hermano, te invito a que reconsideres tu manera de vivir. Porque eso habla el capítulo 12, habla de la disciplina. Miren, nada más le leo un par de textos. Versículo 5 del capítulo 12, ese es el contexto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, que es Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de la disciplina que la encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 18, es la santidad. ¿De quién? De la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea que aquella fue una manifestación terrena, y ahora porque la manifestación es desde los cielos, a través de su palabra, y si entendemos que la manera en que Dios ha establecido para mostrarnos su voluntad es a través de Cristo, y Cristo a través del Espíritu Santo, dando inspiración a través de las Escrituras. Entonces ha dejado un medio, hermanos, para amonestarnos, para disciplinarnos, para exhortarnos. Si pudiera parecer, hermanos, más apacible, menos visible, pudiera ser, hermanos, hasta más objetable. ¿Objetable en qué sentido? Que alguien dice, hermano, es que lo que usted dice no es verdad. ¿Por qué? Porque cada uno se da a su propio entendimiento y a su propia libertad de decir, es que yo este texto lo entiendo de otra manera. Pudiera parecer más apacible, más al arbitrio de cada quien, de decir, es que eso yo no lo veo, hermano, en las Escrituras. Es que ahora lo que usted me está diciendo, pues son solamente textos selectos que aporten a lo que usted quiere enseñarme o quiere decirme o quiere mostrarme. Por eso, hermanos, a veces podemos encontrar una gran cantidad de textos, pero no es la cantidad de textos, sino el peso de la declaración del Señor, que puede estar manifiesta hasta en un solo texto de lo que el Señor quiere hablarnos y decirnos. Y ello no contradice la voluntad del Señor, por el contrario, la hace manifiesta y clara delante de nuestros ojos. Por eso nos llama, hermanos, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cuándo? En ese tiempo. Un gran estruendo, un gran terremoto, humo, fuego, una voz tronante conmovió la tierra. Pero ahora, ese es el asunto, ¿verdad? Bajo el Evangelio, bajo este nuevo pacto, ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Pudiera parecer que su alcance es mayor. Porque ahora, hermanos, el Evangelio de Dios alcanza toda tribu, toda lengua, toda nación, y todos aquellos se doblarán ante aquel que le ha sido dado un nombre, donde toda rodilla se doblará, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay una conmoción, no solamente en un espacio, ni para a una nación que era Israel o que es Israel, sino ante el nombre, a la mención del nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo y debajo del cielo. Por eso esa conmoción, hermanos, no se limita a un espacio ni a una sola nación.
Dios, cuando se manifieste, hermanos, va a juzgar a los pecadores, aunque no hayan creído en Él, aunque no le hayan conocido, aunque todos hayan tenido la oportunidad. Entonces la manifestación del Cristo, hermanos, podemos leerlo en Romanos capítulo 11, no solamente fue para la nación de Israel, sino ante la negación de estos, se abrió la oportunidad para todos, todo el mundo. Y tenemos que creer y esperar y confiar en esa manifestación de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Dice entonces, la voz del cual conmovió entonces la tierra, haciendo todavía referencia en esa manifestación de Dios en el monte humeante, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, ¿cuál frase? Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como el sacrificio, porque había una oportunidad únicamente en un espacio, de tal manera, de tal forma. Si no se hacía así, estaba equivocado, o si no se hacía en cierto tiempo, estaba equivocado. Esas son cosas removibles. Eso es lo que habla la carta a los Hebreos, de aquellas cosas que se quedaron atrás y que no dependemos de ellas, sino que ahora nuestra dependencia es del Señor Jesucristo. Por eso era la declaración de Pedro en Mateo capítulo 16. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer ante esa declaración. ¿Cuál? De que Cristo es Señor, es el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo manifiesto y presente. Eso es de lo que habla la carta a los Hebreos. Aún una vez se indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles? Que no pueden ser cambiadas, no pueden ser quitadas, no pueden ser abrogadas, no pueden ser hechas a un lado. Entonces Dios establece en este nuevo pacto una forma, una manera de cómo, de acercarse a Él a través de Cristo Jesús, de presentar nuestras ofrendas, de reunirnos, de hacer nuestras oraciones, de estudiar la palabra, de tener comunión como hermanos. Dios establece, hermanos, esos principios. Así que, ahí es donde viene el así que, y es lo que vamos a comprender o tratar de entender en estos 15 minutos que nos quedan. Así que, recibiendo un reino inconmovible, no puede ser removido, no puede ser quitado, no puede ser reinterpretado. No, Dios estableció su reino. ¿Y quién lo estableció? El Señor. Él pone sus parámetros, Él pone sus reglas. Él establece, hermanos, a través de la palabra, cómo tenemos que vivir y pertenecer a ese reino, porque hay un rey. ¿Y quién es ese rey? El Señor Jesucristo. Él es Señor de señores, Dios de dioses, todopoderoso. Por eso, hermanos, tenemos o debemos de tener un alto concepto de Dios. No aquel que está a mi servicio, porque esta manera regula la manera de orar.
Por eso el Señor les dice, cuando oren, oren de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hay declaraciones, hermanos, en las cuales estamos ciertos de un reino porque hay un rey. ¿Nosotros qué somos? Es a donde hay muchos nos atrevemos, ¿verdad? Y decimos, es que Jesús es mi amigo. No, es el rey. Él tiene misericordia, hermanos, de que nos permite acercarnos en esa gracia y en esa misericordia. Pero no por eso, hermanos, le vas a ordenar al Señor. Por eso gente se atreve a decirle, Señor, no aceptamos un no como respuesta. ¿Cómo es eso, pues? Entonces no aceptamos la voluntad de Dios. No aceptamos su señorío. No aceptamos esa voluntad, hermanos, y estamos pidiendo aquello que el Señor no ha establecido como tal. Y hay muchas cosas, hermanos, que se vuelven caprichosas a nuestro deseo, a nuestro entendimiento y a la comprensión que tenemos, aunque no sea conforme a las Escrituras. Y ello, hermanos, trae una deshonra a nuestro Dios. Porque olvidamos esta última declaración, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero lamentablemente caemos en esa situación, ¿verdad? No, es que ya soy salvo, soy hijo de un gran rey, puedo pedir lo que sea, Dios no deja que sus hijos mendiguen pan, los que se enferman están en pecado. Todo eso, hermanos, que se ha utilizado para manifestar la libertad económica en cierto sentido. Que podemos tener derecho a todo lo bueno. Y no necesariamente, hermanos, es conforme al Señor. La teología de la prosperidad, donde tú mereces todo. ¿Por qué? Porque eres hijo de un gran rey. Y a veces se da esa proyección y ese es el énfasis del mensaje. Donde no hay sufrimiento, donde no hay prueba, donde no hay dificultad, donde podemos hacer lo que sea sin esperar una reprimenda de parte de Dios. Pero no es así. Dios, bajo el Evangelio, hermanos, también ha trazado reglas y parámetros bajo los cuales, hermanos, Dios manifiesta su bendición y el que estemos caminando en un orden conforme a lo que Dios ha establecido. Dice entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Y quién es el mediador de ese reino? Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a invocar el nombre del Padre? A través de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? En el nombre de Cristo Jesús. Y es ahí donde entra lo que decíamos, el sí, pero todavía no. Tengamos gratitud, sí. Tengamos gracia. Aquí en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 9, miren lo que dice, en esa misma carta. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea que va a haber doctrinas diversas, extrañas, ajenas a esta verdad. Sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre es múltiple. Y por eso tiende y camina conforme a su idea, a su corazonada, a su pensamiento, a su necesidad. No conforme a lo que Dios establece. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon,
a los que se han ocupado de ellas. En esta carta a los hebreos es un término que se acude constantemente, la gracia. Dice aquí en el 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Quiénes son contaminados? Los que no comprenden la gracia de Dios, de que han dejado de actuar o manifestarse en una actitud de gracia. Dice entonces el texto que estábamos leyendo, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengamos gratitud, andemos en gracia, no dejemos de alcanzar esa gracia de Dios, y todo lo hacemos por su gracia, no por nuestras fuerzas. Las obras que hacemos, hermano, las hacemos por su gracia, no porque somos buenos o perfectos, sino es una manifestación de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice entonces, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, mediante esa gracia, sirvamos a Dios. ¿Cómo? Ahí la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos servirle a Dios? Y es ahí donde pueden haber una gran diversidad conforme al pensamiento de cada quien. Pero Dios habla de una gratitud, de una gracia. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con devoción, con una piedad respetuosa, con respeto, con temor. Si el propio Moisés, hermano, estaba temblando y espantado. ¿Espantado de qué? De la manifestación de Dios. Y ahora podemos decir, hermano, lo que más me espanta, ¿qué es en el culto? ¿Qué me genera temor y temblor? Moisés tembló, tuvo miedo, tuvo temor de que de esa manifestación. Y dice el texto, era tan terrible lo que se veía, que Moisés, hermano, aquel que pudo acercarse al Señor, pudo ver la manifestación de Dios en la zarza ardiente. En ese momento, hermanos, tuvo temor y temblor de esa manifestación. Pero ahora, hermanos, ¿cómo nos presentamos al culto? ¿Cómo escuchamos su palabra? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? Porque dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, a los santos. Engañamos a nuestros hermanos, robamos a nuestros hermanos, mentimos a nuestros hermanos. Por eso es que, hermanos, pudiera ser algo más apacible, pero sigue siendo el mismo Dios con el que nos relacionamos. Por eso muchos dicen, es que el Dios del que tú me estás hablando ahora no lo entiendo, porque no leen la Biblia, no la han leído.
Es que el Dios que yo he escuchado es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Pero también es fuego consumidor porque Él es santo. Por eso, hermanos, a veces no tenemos respeto por el día del Señor. No tenemos respeto por el culto a Dios. No tenemos respeto, hermanos, el cómo nos dirigimos a Dios, cómo le entonamos una alabanza y lo que estamos diciendo, cómo leemos la Escritura. Por eso es que creemos y entendemos que es necesario comprender cómo es edificar a la iglesia, bajo qué parámetros, bajo qué principios, qué nos dice Dios, cómo tenemos que adorarle, cómo tenemos que orar. Y no nos gusta. Dice entonces, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios. Y aquí hay algo, hermanos, donde sí nos llama la atención. Podemos tener gratitud, podemos servirle, pero aquí hay algo que no tenemos oportunidad. Agradándole con temor y reverencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 es un texto que todos conocemos y hasta que algunos podemos sabernos de memoria, ¿no? Así que hermanos, está difiriendo a los hermanos que están en Roma, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o no os adaptéis a este siglo. ¿Y qué es lo que ha hecho, hermanos, el pensamiento posmoderno? Adaptarse a este siglo. Pensar que las cosas pasadas son arcaicas, limitadas. Pero lamentablemente, y eso está hablando del siglo I. Ahora hablando del siglo XXI, lamentablemente muchas veces se ha deformado el Evangelio del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tenemos que buscar bajo esos parámetros. Pero lamentablemente, como no hay una reacción de Dios ante un monte que humea, sino algo que es apacible, pensamos que no hay una demanda de Dios. Y algunos dicen, no pasa nada, todo está bien. Si no vienes, está bien. Y despreciamos el culto a Dios, menospreciamos la iglesia, menospreciamos el día del Señor, menospreciamos la adoración, el tiempo de la palabra, la Santa Cena. Entonces, hermanos, ¿Dios está aquí o no? Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 28, versículo 20. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Dios. Entonces, ¿podemos hacer lo que sea? Claro que no. Y eso es lo que estamos tratando de explicar y de entender. Habíamos estado leyendo Hechos capítulo 2, partiendo de la declaración de Pedro, donde diciendo, pues este Jesús,
al que ustedes mataron es el Cristo. Y Dios le ha hecho Señor. Y de ahí vemos una serie de circunstancias y manifestaciones. La comunión, el partimiento del pan, la adoración, el bautismo, la doctrina de los apóstoles, cada uno de esos elementos manifiestos en ese tiempo y en esa declaración. Solamente quisiera leer un caso cuando alguien toma su propio arbitrio, lo que él entiende y comprende de Dios. Ya tomamos un ejemplo del Antiguo Testamento cuando vemos a un Saúl. ¿Cuándo qué? Cuando él piensa que está haciendo la voluntad del Señor y Dios considera que lo que hace es algo abominable y no la voluntad del Señor. Termino leyendo un texto, Hechos capítulo 19, el Evangelio ya ha avanzado. Pablo se ha dedicado a compartir el Evangelio en la parte de Asia Menor. Está precisamente en Éfeso compartiendo, lleva 6 meses compartiendo la palabra. Hay palabra. Hechos 19, ¿verdad? Está el Espíritu Santo. Versículo 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres, 12 personas. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, o sea que no entendieron el reino, ni que había un rey, que no era Pablo, sino Jesucristo, que había un espíritu, el Espíritu Santo, que había un Dios. Pues algunos se va a endurecer su corazón y no creyendo, no creen en la predicación, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que aceptaban el reino, los que aceptaban que había un espíritu, los que aceptaban que había un Dios, los que estaban comprendiendo la doctrina, los que recibían el mensaje del Señor, los que eran apacibles al mensaje que se les estaba dando, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, no 2 días, 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice? Oyeron la palabra. Pero como en Mateo 13, entonces había diferentes terrenos. Cayó en el camino, vinieron las aves, llevaron la palabra. Cayó entre espinos, le impidió crecer. Por causa de las preocupaciones y los afanes del mundo, ahogaron esa palabra. Cayó entre rocas, aquella fe que solamente es de temporal, cuando se siente bien, cuando está alegre, pero viene la prueba por causa de la palabra. Y la buena tierra, ¿no? Que da fruto al 30, al 60 y al 100. Aquí podría ser una exageración del escritor de Hechos, que es Lucas, que se compartió la palabra a toda Asia, diciendo, todos escucharon. ¿Quiénes escucharon la palabra? Judíos y griegos. ¿Oyeron la palabra del Señor Jesús? Nuevamente, como decíamos en el texto,
¿Quién es el que habla? Es Dios. Bueno, pero el que estaba hablando era Pablo. Sí, pero de parte de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? ¿Quién hacía los milagros? Bueno, ahí vamos claro cuando hablamos Hechos 12, 13 y 14, ¿verdad? De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Intentaron. Aquí es cuál era su motivación. ¿Una motivación conforme al Señor? No. ¿Cómo ellos entendían? Pues sí, como ellos lo entendían. Intentaron invocar el nombre del Señor. ¿Cómo? Bajo su propia idea, bajo sus propios principios, bajo sus propios deseos, bajo sus propios anhelos, lo que ellos entendían, lo que ellos creían y no lo que Dios dice. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque bajo esa verdad es fundada la iglesia. Los que tenían espíritus malos diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no en el que creo yo, ¿verdad? Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, porque hay una verdad inamovible. Eso lo leíamos en Hebreos capítulo 12. Una verdad inamovible. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Hubo una manifestación, pero no conforme a lo que esperaban, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero los que habían creído, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿A quién daban cuenta de sus hechos? Dice el versículo 19, así muchos de los que habían practicado la magia se arrepintieron, trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pero vemos en estos textos, hermanos, del siglo I, que no había a veces una comprensión clara del Evangelio. Y algo pasaba, que había manifestaciones, pero no conforme al orden de Dios, ni lo que había establecido, sino por el contrario, había reprimendas o distractores de la buena voluntad del Señor. Entonces, hermanos, Dios se manifiesta, pero ¿bajo qué principios y bajo qué orden? Los que Él mismo ha establecido. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso, hermanos, estamos hablando cómo es que tiene que estar siendo edificada la iglesia, bajo qué principios, bajo qué parámetros, bajo qué entendimiento. Y por eso, hermanos, siempre damos la oportunidad de, si alguien quiere compartir o comentar algo en esta reunión, puede hacerlo en esa libertad. Amén. ¿Hay alguna aportación, hermanos? ¿Pregunta? ¿No? Vamos
vamos a continuar hablando de este tema, porque ya vemos la relevancia y la importancia. Estamos bajo el Evangelio y bajo el Evangelio hacemos nuestros cultos. Bajo el Evangelio y bajo este nuevo pacto estamos caminando. Por eso hay muchas cosas, hermanos, que quedaron ajenas a este nuevo pacto. Y es lo que tenemos que cuidar para verdaderamente presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable y aceptable delante de Dios. No solamente presentar nuestro sacrificio, nuestro culto, sino además que sea agradable y que sea aceptable al Señor. Y esos parámetros los establece Dios a través de la Escritura. Por eso, aunque uno pueda tener una buena intención, un buen deseo, no por eso necesariamente va a ser agradable al Señor. Amén. Bueno, esto es lo que yo leo en las Escrituras. ¿No hay ninguna pregunta, hermanos? ¿Aportación? ¿No? Bien, pues oremos al Señor. Amén. Y algo que creo que es bueno, ¿verdad? Entender el sí pero no. Eso nos va a llevar a una mejor comprensión del Evangelio. ¿Podemos orar al Señor? Sí. ¿Me va a dar todo? No. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque a través de ti hemos hallado gracia. Ayúdanos, Señor, para que no nos apartemos de esa gracia, Señor, sino que perseveremos hasta la manifestación de esa bondad en ti, Señor. Confiando en tu gracia, Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que no nos desviemos. Y si en algún momento, Señor, nos hemos apartado, perdónanos. Y ayúdanos, Señor Jesús, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Para que juntos, Señor, como iglesia podamos crecer y caminar, Señor, haciéndote culto, Dios, de una manera razonable, siendo agradables, Señor, a tu presencia, para que seamos aceptos en el amado, Señor. Porque, Señor Jesucristo, tú eres el mediador de este nuevo pacto. Y seguimos creyendo, Señor, que eres un Dios santo. Ayúdanos a entender para que un temor reverente, Señor, inunde nuestras vidas y nos lleve a caminar, Dios, de una manera santa y agradable delante de ti, Señor. Y aunque sabemos, Señor, que fallamos, nos equivocamos, pecamos, Señor, y en ti hallamos perdón, Señor, no por ello vamos a hacerlo de una manera premeditada, Señor. Que no hallemos deleite en el pecado, Señor, sino que nos sintamos confrontados, Señor. Y vengamos delante de ti, Señor, a pedirte y a rogar tu perdón.
Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Muéstranos tu palabra. Que se abra, Señor, nuestro entendimiento delante de nuestros ojos. Y podamos comprender, Señor, tu palabra, tu verdad, tu gracia y tu misericordia, Señor eterno. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo Jesús.